Nos decían que los extraterrestres eran una broma hasta que aparecieron fotos como estas. Imágenes reales, encuentros reales. ¿Estás listo para ver la verdad? Al principio no parece nada, solo una figura en las sombras cerca de un hangar al borde del desierto de Nevada. Pero para quienes la estudiaron de cerca, era todo menos normal. La imagen parece mostrar algo de pie cerca de la puerta abierta de un hangar en el Área 51. No es una persona, no es un maniquí. Algo más alto, más delgado y extrañamente desproporcionado. La foto se extendió como la pólvora por foros de ovnis y revistas clandestinas, y muchos afirmaron que fue filtrada por un ex empleado que quería que se supiera la verdad. Lo escalofriante es lo mucho que la forma en la foto se asemeja a los clásicos extraterrestres grises. Extremidades largas, cabeza enorme, complexión pequeña. Los escépticos dijeron que era solo una distorsión de la luz o una broma. Pero aquí está el giro. Los analistas fotográficos no pudieron recrear la misma forma usando maniquíes o perspectiva forzada. La gente lo intentó. Los investigadores construyeron modelos tridimensionales completos. Nada coincidía. La iluminación, las sombras, la altura, todo apuntaba a algo que no pertenecía. Y hay más. Varios denunciantes de esa época, incluyendo contratistas militares, describieron posteriormente haber visto altas entidades no humanas moviéndose por sectores ocultos de la base. Uno incluso dijo que los hangares no eran solo para almacenar aeronaves, sino que se usaban para albergar entidades biológicas de origen desconocido. No se trataba de los típicos locos por los ovnis. Algunos tenían autorizaciones de alto nivel. Hasta el día de hoy, nadie ha dado un paso al frente para reclamar la foto. Nadie la ha desacreditado de forma convincente. Y el objeto en esa imagen granulada, alto, estrecho, inmóvil, simplemente permanece allí, a medio camino entre la luz y la sombra, desafiando al mundo a explicarlo. La mayoría de las fotos se descartan rápidamente. Esta nunca desapareció del todo. Algunos creen que es lo más cerca que hemos estado de fotografiar a un ser extraterrestre real. Otros piensan que es una advertencia, un vistazo de lo que se supone que no debemos ver. Sea como sea, cambió para siempre la forma en que la gente veía el Área 51. Un conjunto de fotos en blanco y negro emergió de las sombras de la Guerra Fría. Granuladas, descarnadas, perturbadoras. Supuestamente muestran a personal médico soviético diseccionando una pequeña figura humanoide. Las imágenes relacionadas con el llamado accidente de Sverdlovsk se filtraron por primera vez en un documental pirata emitido en los años 90 y han estado circulando desde entonces. En las fotos, el ser parece frágil, con la cabeza agrandada y dedos largos, sin pelo, sin escamas. No es humano. Uniformes soviéticos, instrumental quirúrgico antiguo e incluso detalles de fondo como las lámparas de la era soviética fueron verificados. Los escépticos argumentaron que era un maniquí, pero los especialistas forenses señalaron una estructura muscular realista bajo la piel. Aún más inquietante, algunas imágenes parecen mostrar la extirpación de órganos que no se corresponden con la biología humana. No son accesorios de Hollywood. Nadie reivindicó su propiedad. Ni cineastas ni bromistas. Solo silencio. Algunos investigadores creen que la KGB recuperó un accidente real en los Urales y estas fotos son la única prueba visual que veremos. En 2011, un grupo de investigadores que excavaba cerca de Cusco, Perú, descubrió algo inexplicable. Un diminuto esqueleto con una cabeza demasiado grande para su cuerpo y cuencas oculares que ocupaban casi la mitad del cráneo. Las fotos causaron revuelo de inmediato, no porque pareciera humano, sino porque no lo era. La cabeza era alargada de una forma que no podía considerarse una deformidad natural. Los expertos intentaron relacionarla con la antigua práctica de vendar cráneos, pero la forma era errónea. La cúpula era demasiado alta y la simetría era diferente a cualquier práctica conocida. En las fotos se puede apreciar. La mandíbula es delicada, la estructura ósea delgada y, sin embargo, parece mucho más antiguo de lo que debería ser. Algunos lo llamaron un engaño, otros no estaban tan seguros. Las fotos se difundieron rápidamente entre científicos y comunidades de ovnis. No coincidía con el folclore local y ningún otro esqueleto cercano se parecía remotamente. Algunos incluso dijeron que parecía una puesta en escena, como si alguien lo hubiera dejado allí para que lo encontraran, o tal vez alguien quería que lo vieran. No habló, no corrió, simplemente permaneció allí, tranquilo, parpadeando lentamente como si ya lo hubiera hecho antes. En 2011, un youtuber subió lo que parecía un video clasificado de un ser sacado directamente de la historia de los ovnis. Bajo de estatura, de complexión delgada, de piel grisácea, enormes ojos negros. El ser rápidamente se ganó el apodo de Skinny Bob. El video duraba poco menos de un minuto, pero eso fue todo. Los espectadores quedaron cautivados de inmediato por lo realista que parecía, no solo por el diseño, sino también por su comportamiento. La forma en que la criatura movía los ojos, inclinaba la cabeza, incluso la forma natural en que parpadeaban sus párpados. La iluminación, el movimiento de la cámara, el grano de la película, todo se sentía inquietantemente auténtico. Empezaron a aparecer fotogramas del video por todas partes, especialmente uno en el que el ser mira directamente a la cámara. Los analistas discutieron interminablemente, CGI o real.
Pero ningún creador dio un paso al frente, nadie intentó monetizarlo y, a pesar de que ha pasado más de una década, no se ha replicado de forma convincente. Algunos creen que es una filtración de un programa real de entrevistas con extraterrestres. Otros dicen que es el vídeo de desinformación más exitoso de todos los tiempos. Pero una cosa es segura, las fotos y los clips de Skinny Bob todavía persiguen a la gente, porque si es real, lo cambia todo. Es una de las fotos de ovnis más nítidas jamás tomadas, y fue tomada por un fotógrafo de la Marina brasileña. En enero de 1958, estacionado a bordo del buque Almirante Saldaña cerca de la isla Trindade, el fotógrafo Almiro Baraúna capturó 4 imágenes de un disco metálico volando sobre el agua y desapareciendo tras las nubes. Sin borrosidad ni reflejos. Solo un objeto nítido y definido a plena luz del día. Lo que hace a esta foto tan diferente es quién la respaldó. El gobierno brasileño publicó las imágenes. Confirmaron que no era un engaño. La Marina verificó los negativos de Baraúna y decenas de personas a bordo afirmaron haber visto el objeto con sus propios ojos. Incluso a los escépticos les costó desestimarlo. Los analistas ampliaron las imágenes, destacando la sombra bajo la nave, su inclinación y la neblina atmosférica, todo lo cual apuntaba a un objeto real en movimiento, no a algo añadido posteriormente. Periódicos de todo el mundo publicaron las fotos, y los investigadores de ovnis aún las consideran entre las más creíbles jamás tomadas. No hay ningún animal, globo o aeronave humana que coincida con lo que aparece en esa imagen. Algunos dicen que era solo un dron experimental, pero para finales de la década de 1950, esa tecnología habría sido ciencia ficción. Esto no fue solo una foto de suerte. Fue un evento documentado y presenciado, y las fotos no han envejecido ni un día. La Luna siempre ha tenido sus misterios, pero el Apolo 17 podría haber traído algo más que rocas. Una imagen en particular, etiquetada como AS-17-147-22-465, muestra algo extraño flotando sobre la superficie lunar. Un pequeño objeto con forma de disco aparece cerca del horizonte lunar, tenue pero lo suficientemente nítido como para destacar. La NASA lo incluyó como una foto más en el archivo de la misión. Pero cuando los investigadores de ovnis revisaron el catálogo completo, este desató un debate masivo. La forma no se asemeja a escombros espaciales ni destellos de lente. No es un reflejo, es un objeto en el cielo y no hay una explicación oficial. La foto es nítida, intacta y parte del dominio público. Algunos creen que es un satélite o una etapa de refuerzo en la distancia, pero las trayectorias orbitales de esa misión no lo respaldan. Otros piensan que es una nave que observa al equipo Apolo, un observador. Las teorías van desde drones extraterrestres hasta máquinas antiguas dejadas atrás de una era anterior. Lo convincente es cómo esta foto, oculta a simple vista, pasó desapercibida durante décadas hasta que investigadores independientes detectaron la anomalía. La NASA nunca retiró ni editó la imagen. Sigue ahí en el archivo esperando ser vista. Y cada vez que alguien la menciona, la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Estábamos realmente solos allí arriba? ¿O simplemente nos observaban en silencio? Sin luces estridentes ni video movido. Un solo fotograma granulado en blanco y negro es suficiente para mantenerte mirando. Tomada en Nuevo León, México en 2005, la imagen muestra lo que parece un rostro humanoide asomándose por una puerta mosquitera. La forma es inconfundible. Una cabeza grande y calva, ojos enormes y un tenue contorno de hombros delgados. La ventana parece brillar ligeramente detrás de la figura, lo que hace su presencia aún más inquietante. Los lugareños dijeron que la casa había experimentado extraños problemas eléctricos y sonidos inusuales en las noches previas a la foto, pero una vez que apareció este marco, todo cambió. Lo que lo hace tan convincente es la quietud, sin borrosidad, sin ángulo dramático, solo una figura silenciosa observando. Los expertos estudiaron la imagen y no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que capturó. No era un reflejo, la iluminación no lo apoyaba, no había signos de manipulación o composición, la estructura de la cara no se alinea con la anatomía humana, los ojos están demasiado bajos, la cabeza demasiado redonda. Los investigadores paranormales sugirieron que pudo haber sido un intento de reconocimiento, algo observando, algo paciente. Según se informa, la familia se mudó poco después, negándose a hablar con los medios. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las imágenes extraterrestres más espeluznantes jamás capturadas por accidente, un visitante silencioso observando a través del cristal. En 1973, 2 hombres en Pascagoula, Mississippi, entraron a la oficina del sheriff temblando incontrolablemente. Charles Hickson y Calvin Parker afirmaron que fueron llevados a bordo de una nave por seres que no parecían humanos. El sheriff no les creyó hasta que dejó una grabadora encendida mientras creían estar solos. En lugar de tramar una historia, los hombres continuaron describiendo el encuentro con voces aterrorizadas. Décadas después, sus detalladas descripciones se convirtieron en bocetos. Los seres no eran grises ni nada familiar. Eran altos, arrugados, tenían brazos como de cangrejo y flotaban sin caminar. Los bocetos, basados directamente en el testimonio de los hombres, son inquietantes.
No parece nada de la cultura pop ni de la ciencia ficción. Ambos hombres pasaron las pruebas del detector de mentiras. Sus historias nunca cambiaron. Hickson lo hizo público. Parker permaneció en silencio durante décadas y solo volvió a hablar cerca del final de su vida. Lo que añade peso es lo crudos que son los dibujos, la emoción detrás de ellos, la confusión en los ojos de las criaturas. Los bocetos se sienten como alguien tratando de recordar algo que desearía no haber visto. Archivos policiales, fotografías antiguas y estas extrañas representaciones aún circulan. Y cuanto más las personas los ven, más comienzan a preguntarse si lo estaban fingiendo. ¿Por qué dibujar algo tan perturbador? Fue justo antes del recreo cuando más de 200 estudiantes y personal del Instituto Westall de Melbourne alzaron la vista y vieron algo flotando en el cielo. No era un globo, no era un avión. Era un objeto metálico con forma de platillo, silencioso, rápido y maniobrando de una forma que ningún otro objeto podría. Los testigos afirman que se escondió tras unos árboles y luego despegó en un ángulo imposible. Lo que hace tan contundente el caso Westall es la cantidad de testigos y la rapidez con la que fue silenciado. En cuestión de horas, llegaron funcionarios del gobierno, ordenaron a los estudiantes que guardaran silencio y supuestamente confiscaron la película de sus cámaras. Pero los bocetos hechos ese día aún existen. También existen mapas del lugar donde aterrizó la nave y fotos del campo abierto posterior, perturbado, aplanado y extrañamente simétrico. Muchos testigos siguen vivos y mantienen su versión hasta el día de hoy. El incidente fue reportado en la prensa local, pero nunca se investigó a fondo. Algunos creen que fue una prueba militar secreta. Otros están seguros de que no fue de este mundo. Pero lo más desconcertante es la rapidez con la que se encubrió. ¿Cómo logras que cientos de personas, niños, maestros, padres, dejen de hablar? No se logra. En realidad no. Y por eso Westall sigue sin desaparecer. La evidencia no desapareció. Simplemente pasó a la clandestinidad. Esta foto ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Parece mostrar a un general de alto rango en uniforme completo, hablando tranquilamente con un gris, el clásico tipo extraterrestre, alto, delgado, de enormes ojos negros, sin miedo, sin guardias. Solo dos figuras en lo que parece una reunión informativa. Según informes susurrados de archivos desclasificados, la reunión tuvo lugar en 1957 en una base segura en Europa, después de que una nave aterrizara bajo condiciones controladas. Algunos dicen que fue parte de un acuerdo tácito de tecnología a cambio de acceso. La imagen parece montada, pero no hay fuente, origen ni fotógrafo conocido. Simplemente está ahí, y eso hace que sea aún más difícil de descartar. En medio de una zona de conflicto activa, un dron de reconocimiento militar estadounidense captó algo que no debía estar allí. Las imágenes filtradas años después muestran una esfera metálica perfecta, reflectante, sólida y con inteligencia, flotando silenciosamente sobre las calles devastadas por la guerra de Mosul, Irak. Lo curioso es la calma que parece el objeto en medio de semejante caos. Flota a un ritmo constante, no se tambalea y no emite ningún sonido. No es un dron, no son escombros. Los analistas militares no pudieron identificarlo y cuando la imagen se hizo pública, inmediatamente se comparó con el infame ovni Tic Tac. El orbe de Mosul, como se le llama ahora, no formaba parte de ninguna tecnología conocida en la región. El objeto no tenía alas, ni rotores, ni escape, solo una suave esfera plateada que se movía con una precisión inquietante. La foto, extraída directamente de un material clasificado, lo muestra claramente contra el fondo del desierto, sin borrosidad, sin fallos. Algunos creen que estaba observando, otros piensan que estaba recopilando datos. Cualquiera que fuera su misión, no se estaba escondiendo, y eso es lo que lo hace tan inquietante. Sabía que lo estaban observando, y no le importó. En 1950, Nick Mariana, director técnico de un equipo de béisbol de Great Falls, Montana, observó un objeto brillante que surcaba el cielo. En lugar de entrar en pánico, agarró su cámara de 16 milímetros y comenzó a filmar. Las imágenes que capturó aún se consideran uno de los mejores videos de ovnis de la historia. Analizadas posteriormente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e incluidas en el proyecto Libro Azul, las imágenes muestran un objeto con forma de disco volando en perfecta sincronía, sin alas visibles ni sonido, solo un movimiento que desafía la tecnología de vuelo conocida. Las imágenes fijas del metraje son nítidas y limpias. Inicialmente, la Fuerza Aérea intentó restarle importancia, calificándolas de reflejos de aviones a reacción. Pero al analizarlas fotograma a fotograma, los investigadores no observaron señales de alas, fuselaje ni siquiera el desenfoque de movimiento convencional. No se trataba de reflejos, sino de un objeto real y mecánico. La cámara de Mariana no era de última generación, pero no lo necesitaba. Lo que captó fue suficiente para que incluso los escépticos más acérrimos se detuvieran y reconsideraran su postura. Décadas después, la película y las imágenes fijas extraídas de ella siguen vigentes como auténticos vistazos a algo que aún no podemos explicar.
Tomadas en una tranquila granja en McMinnville, Oregón, estas dos fotos se encuentran entre las más debatidas en la historia de los ovnis. En mayo de 1950, Paul y Evelyn Trent avistaron un objeto con forma de disco flotando en el cielo cerca de su casa. Paul corrió a buscar su cámara y logró tomar dos nítidas fotos en blanco y negro antes de que desapareciera. Las imágenes son sencillas: un objeto metálico ligeramente inclinado flotando contra el cielo, sin cables, sin borrosidad, sin manipulación visible, y aún así increíblemente convincentes. Expertos de diversos campos estudiaron los negativos y no encontraron indicios de manipulación. Incluso las sombras y la iluminación coincidían con la hora y el clima de ese día. La revista Life los publicó, la Fuerza Aérea los investigó, y décadas después nadie los ha desmentido con éxito. Algunos escépticos afirmaron que se trataba de un tapacubos lanzado al aire, pero la física dice lo contrario. El objeto de la foto es demasiado grande, está demasiado distante y es demasiado estable como para ser algo lanzado a mano. Estas no se tomaron con las cámaras de alta velocidad ni con el software de edición actual. Solo un simple rollo de película y, sin embargo, lo que capturó nunca se ha explicado. Las fotos de McMinnville siguen vigentes, no solo por lo que contienen, sino por todo lo que descartaron. Una de las historias de abducción extraterrestre más extrañas y controvertidas surgió del corazón de la ciudad de Nueva York. En 1989, varios testigos afirmaron haber visto a una mujer levitar desde la ventana de un apartamento en el Lower East Side hasta una nave que la esperaba sobre el puente de Brooklyn. Sin luces intermitentes ni dramas hollywoodenses, solo un suceso silencioso y surrealista en medio de una ciudad dormida. El periodista de investigación Bud Hopkins entrevistó posteriormente a una mujer que dijo ser esa abducida. Su relato coincidía con los avistamientos: una luz blanca cegadora, parálisis temporal y seres altos con ojos negros. Pero son los dibujos y diagramas de los testimonios los que hacen que este caso sea tan escalofriante. Unos bocetos sencillos muestran la nave suspendida silenciosamente en el aire y a la mujer flotando hacia arriba como si se hubiera desactivado la gravedad. No existen fotos del suceso, pero se conservan ilustraciones basadas en testimonios y todas coinciden. Múltiples testigos independientes, la misma noche, a la misma hora, sin conexión entre sí, sin motivo para mentir. Si el suceso realmente ocurrió, significaría que entidades no humanas realizaron una operación directamente sobre una de las ciudades más concurridas de la Tierra y se salieron con la suya. Durante varios meses a finales de 1989 y principios de 1990, Bélgica experimentó una oleada de avistamientos de ovnis que asombró al mundo, no solo por lo que la gente vio, sino por lo que confirmó el radar. Civiles y policías reportaron grandes naves triangulares silenciosas que volaban a baja altura sobre tejados y campos. No eran luces en el cielo. Eran estructuras reales. Triángulos negros con luces brillantes debajo, moviéndose de una forma que ningún avión podría. La Fuerza Aérea belga envió F-16 para interceptarlos. Los pilotos se fijaron en objetivos desconocidos, solo para verlos desaparecer o realizar maniobras imposibles, acelerando miles de kilómetros por hora en segundos, para luego detenerse en seco en el aire. Lo que hace que este caso sea único es la foto, una de las pocas imágenes nítidas de un ovni triangular jamás tomadas. Es una foto granulada, pero la nave es inconfundible. Luces brillantes, simetría, tamaño masivo. Este no fue un testigo solitario en el bosque. Miles lo vieron, el radar lo confirmó y el ejército lo admitió. Hasta el día de hoy no hay una explicación oficial. Ninguna aeronave conocida en esa época o ahora puede hacer lo que se registró sobre los cielos belgas. Si algo se acercaba a la revelación abierta, era esto. En el año 204, los pilotos de la Armada estadounidense, despegando del USS Nimitz, se toparon con un objeto que desafió todo lo que creíamos saber sobre física. Un ovni liso, blanco, con forma de tic-tac, apareció en su radar, moviéndose con tal precisión y velocidad que ninguna aeronave artificial podría siquiera acercarse. Las imágenes capturadas por los pilotos muestran al objeto realizando maniobras que desafiaron las leyes de la gravedad, cayendo desde 24.000 metros hasta el nivel del mar en segundos, deteniéndose en seco en el aire y acelerando de nuevo a velocidades vertiginosas. Respondía a cada movimiento de los pilotos, evadiéndolos con facilidad. Lo que hace este encuentro tan escalofriante es que el objeto parecía traspasar los límites de nuestra realidad. Existía en un espacio donde las reglas de la física estaban alteradas o eran completamente diferentes. ¿Era de otro mundo o algo mucho más extraño, quizás un vistazo a una dimensión paralela? Casi parecía como si nos mostrara lo frágil que es nuestra percepción de la realidad, revelando que tal vez, solo tal vez, no existimos como creemos. En este momento nos preguntamos si este objeto puede existir, qué más no podemos ver y qué dice sobre el mundo que creemos conocer. En el verano de 1952, el corazón del poder estadounidense, Washington D.C., se convirtió en escenario de uno de los eventos ovni más famosos de la historia. Durante varias noches de julio, extraños objetos brillantes aparecieron en el cielo sobre el Capitolio. No uno ni dos, sino docenas. Pilotos, operadores de radar y periodistas informaron lo mismo.
discos brillantes que maniobraban en formación y desaparecían en un instante. Los radares civiles y militares los detectaron, confirmando que no eran simples ilusiones visuales. La Fuerza Aérea de EEE-UU desplegó aviones de combate, pero cada vez que se acercaban, los objetos desaparecían a velocidades imposibles. Fotos tomadas desde tierra muestran orbes brillantes sobre la cúpula del Capitolio, silenciosos, intocables. Los periódicos lo difundieron. Los titulares gritaban: "Platillos vuelan sobre el Capitolio". No era un rumor, no eran solo testigos oculares. Era radar, respuesta militar y prueba visual, todo a la vez. El gobierno atribuyó la culpa a las inversiones térmicas, pero nadie se lo creyó. Fueran lo que fuesen, se hicieron notar justo sobre el espacio aéreo más seguro del país y nadie pudo detenerlos. Apenas unos meses después de Pearl Harbor, Los Ángeles estaba en vilo. Así que, cuando un gran objeto apareció en el cielo nocturno el 25 de febrero de 1942, la ciudad estalló. Las sirenas antiaéreas sonaron. Los reflectores iluminaron el cielo. Los cañones antiaéreos abrieron fuego. El evento duró horas y se dispararon más de 1,400 proyectiles, pero nada cayó, nada explotó. ¿Y el objeto? No se movió. Una foto de esa noche, publicada en Los Angeles Times, muestra rayos convergiendo en una forma sólida sobre la ciudad. Esa imagen es ahora una de las más icónicas en la historia de los ovnis. Las autoridades militares primero dijeron que se trataba de una falsa alarma, luego culparon a los globos meteorológicos. Pero los testigos y los daños causados por la caída de los proyectiles cuentan una historia diferente. El objeto parecía inmune a los disparos. Flotaba lenta y deliberadamente como si observara el pánico que reinaba abajo. Fuera lo que fuese, no era japonés ni estadounidense. La batalla de Los Ángeles no dejó restos, solo preguntas y una imagen inquietante que sigue desconcertando a historiadores e investigadores de ovnis hasta el día de hoy. Esto no fue filmado por un aficionado ni filtrado por un civil. Provino del interior del campo de pruebas de la Fuerza Aérea Nellis, un centro de pruebas militares de alta seguridad en Nevada, cerca del Área 51. En 1994, operadores que monitoreaban las cámaras remotas de drones captaron un extraño objeto que se movía rápidamente por un espacio aéreo restringido. El objeto era pequeño, de forma irregular y se movía como nunca antes. Aceleró, se detuvo y cambió de dirección instantáneamente, todo sin alas ni propulsión visible. Las imágenes se filtraron al público años después y las imágenes fijas muestran una nave borrosa pero definida moviéndose en una trayectoria errática por terreno desértico. Los analistas intentaron compararla con drones conocidos, sondas meteorológicas e incluso ilusiones ópticas, pero nada encajaba. Lo que hace que este caso destaque es la reacción del personal en el audio. Están claramente confundidos, incluso alarmados. No eran creyentes en ovnis, eran operadores militares entrenados y no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Las imágenes de Nellis se convirtieron en una de las pruebas visuales más citadas en los años 90. Un caso raro en el que ojos y cámaras militares captaron algo verdaderamente inexplicable en su propio patio trasero. En junio de 1965, James McDivitt pilotaba la nave espacial Gemini 4, orbitando la Tierra a más de 27,000 kilómetros por hora. Era una misión centrada en las caminatas espaciales y las pruebas de vuelo de larga duración. Pero algo más sucedió allí arriba, algo que nunca olvidó. Durante una de las órbitas, McDivitt miró por la ventana y vio algo extraño. Un objeto brillante, metálico, cilíndrico, flotando afuera. Tenía una especie de brazos largos o antenas que sobresalían. No era basura espacial. No era otro satélite, y se estaba moviendo. Llamó a su compañero astronauta, Ed White, pero antes de que White pudiera verlo, la luz cambió y el objeto desapareció. Estaban solos otra vez, o al menos así lo parecía. McDivitt tomó fotos. La NASA las consiguió, pero cuando se publicaron las imágenes eran borrosas, poco impresionantes. La extraña nave que McDivitt describió no estaba en ellas. O tal vez lo fue, enterrado en algún lugar de la película, alterado, descartado. La explicación de la NASA, residuos espaciales, un reflejo, un efecto de luz. McDivitt nunca se arrepintió de su avistamiento. Sabía lo que veía y sabía que no era normal. Años después diría que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Había pasado años en los cielos, entrenando sus ojos para reconocer aeronaves y objetos celestes. Este no era uno de ellos. La NASA siguió adelante sin investigar más. El público siguió adelante, distraído por misiones más grandes, logros más importantes. Pero la pregunta persiste: si los astronautas experimentados no pueden explicar lo que vieron, ¿quién podrá? Algunos avistamientos ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Otros se extienden a algo más, algo que perdura. Historia. Musgrave, un astronauta veterano con 6 vuelos espaciales en su haber, no vio un destello rápido ni un punto distante. Vio algo moviéndose, algo vivo. Durante una de sus misiones a bordo del transbordador espacial, Musgrave informó haber visto un objeto largo, blanco, similar a una serpiente, girando y ondulando en el vacío del espacio. No eran escombros. No se había desprendido un trozo del transbordador, algo orgánico en su movimiento. No seguía una trayectoria predecible
visible como un satélite o un cohete propulsor gastado. Parecía estar nadando. Musgrave no era un aficionado, era un científico, un cirujano, un hombre entrenado para analizar y explicar, pero nunca encontró una respuesta real. La NASA lo atribuyó a partículas de hielo, tal vez a un trozo suelto de aislamiento, pero esa explicación nunca encajó del todo. Las partículas de hielo no se mueven así. No se enroscan ni se deslizan, y aquí está lo inquietante. No fue el único en ver algo así. Otros astronautas, tanto de programas espaciales estadounidenses como rusos, han hablado de objetos extraños con forma de serpiente que aparecen fuera de sus naves espaciales. El tipo de avistamiento que no llega a las portadas, el tipo de cosa que la gente descarta porque no debería existir. Pero si solo eran desechos espaciales, ¿por qué se movieron con intención? ¿Por qué se comportaron como si estuvieran observando? Si alguien más lo hubiera dicho, podría haber sido ignorado. Pero este era un hombre que había pasado casi 1300 horas en el espacio. Un hombre que sabía la diferencia entre basura flotante y algo más. Y el avistamiento de Musgrave no fue la primera vez que un astronauta reportó algo inusual moviéndose junto a ellos. Años antes, John Glenn tuvo un tipo de encuentro diferente, uno que la NASA se apresuró a explicar. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Solo en su diminuta cápsula Friendship 7 estaba concentrado, alerta, completamente inmerso en la misión. Entonces ocurrió algo inesperado. Un resplandor, un enjambre de diminutas luces brillantes rodeaba su nave espacial. Parpadeaban y pulsaban, moviéndose de formas que desafiaban las expectativas. Cientos de ellas, tal vez más, flotaban y danzaban alrededor de la cápsula. Las llamó luciérnagas. Durante minutos las observó confundido pero fascinado. No parecían amenazantes, no se comportaban como partículas de hielo que simplemente seguirían el movimiento de la nave espacial. Parecían independientes, como si hubieran aparecido por alguna razón. Glenn informó de todo al control de misión. En tierra, los ingenieros buscaban una respuesta desesperadamente. Necesitaban una explicación, algo común, algo técnico. Más tarde, la NASA diría que las luciérnagas eran condensación congelada que se desprendía de la nave espacial. Pequeños cristales de hielo que reflejaban la luz del sol, perturbados por los movimientos de Glenn. Una respuesta clara y concisa, quizás incluso cierta, pero algunos no estaban convencidos, porque Glenn no era el único astronauta que los había visto. Con el paso de los años, otros viajeros espaciales describieron luces brillantes y móviles similares que aparecían fuera de sus naves. Cada vez la NASA daba la misma respuesta, solo hielo, solo reflejos, solo un efecto de luz. Pero ¿y si no era así? ¿Y si algo estaba ahí fuera, observando? Algo que aparecía cuando quería, eligiendo cuándo ser visto. Y a medida que las misiones espaciales continuaban, los informes como el de Glenn no cesaban. De hecho, uno de los avistamientos más extraños se produjo décadas después, captado en cámara durante la misión STS-80 del transbordador espacial. Un avistamiento que la NASA nunca llegó a explicar del todo. Las misiones del transbordador espacial eran rutinarias en la década de 1990. Las cámaras capturaban todo, dentro, fuera, alrededor del transbordador. Cada movimiento, cada anomalía era registrada. Y en 1996, durante la misión STS-80, algo apareció en cámara que dejó a expertos y astronautas sin palabras. Durante la misión, los astronautas a bordo del transbordador Columbia estaban filmando la Tierra cuando aparecieron extraños objetos circulares. Estos no eran motas de polvo ni fallas de la cámara. Se movían con un propósito, entrando en el marco uno por uno, disminuyendo la velocidad, cambiando de dirección. Entonces, en un momento inquietante, formaron una formación suelta, casi como si fueran conscientes el uno del otro. La grabación mostró un objeto moviéndose hacia la atmósfera de la Tierra, deteniéndose repentinamente y flotando como si estuviera observando algo debajo. Los objetos que se comportan así no existen en los vuelos espaciales convencionales. Los satélites no se detienen a mitad de órbita. Los desechos espaciales no se mueven al unísono. La NASA nunca dio una respuesta clara. La explicación oficial sugería cristales de hielo, pero la forma en que se movían estos objetos dificultaba su creencia. Los cristales de hielo no se detienen, cambian de velocidad ni flotan en patrones. Lo que fuera que apareciera en esa grabación no se comportaba como escombros. El video se convirtió en una de las pruebas ovni más convincentes capturadas por la NASA. Los expertos debatieron su significado durante años, pero nadie pudo proporcionar una explicación coherente. Las imágenes de la misión STS-80 siguen siendo un inquietante vistazo a algo desconocido, algo que observa. Y sin embargo, la misión STS-80 no fue la única misión del transbordador espacial donde se captaron cosas extrañas. Apenas un año antes, durante la misión STS-75, ocurrió algo aún más extraño. Comenzó como un simple experimento. La tripulación del STS-75 desplegó una cuerda larga y delgada en el espacio, casi 19 kilómetros de cable conductor que se extendía desde el transbordador. Estaba destinado a probar la generación de electricidad en órbita, pero lo que sucedió después sorprendió a todos los espectadores. La cuerda se rompió. En lugar de funcionar como estaba previsto, se soltó, alejándose del transbordador. La NASA estaba decepcionada, pero la verdadera historia comenzó cuando las cámaras enfocaron la cuerda que se escapaba. Decenas, tal vez incluso cientos de objetos extraños y brillantes comenzaron
comenzaron a aparecer a su alrededor, circulares, pulsantes y masivos en comparación con la propia cuerda. Se acercaron, moviéndose de formas que no coincidían con los desechos espaciales. Algunos tenían agujeros en sus centros, como platillos voladores clásicos. No solo pasaban, parecían atraídos por la cuerda, agrupándose a su alrededor, casi inspeccionándola. Millones vieron la grabación en vivo. Cuando la NASA se dio cuenta de lo que se estaba transmitiendo, lo descartó rápidamente. Partículas de hielo, escombros, distorsiones desenfocadas de la cámara, cualquier cosa menos algo inexplicable. Pero el video mostró lo contrario. Los objetos se movían de forma independiente, cambiando de dirección, actuando como si estuvieran bajo control inteligente. Los detractores intentaron justificarlo, pero ninguna explicación completa explicaba la gran cantidad de objetos, su tamaño, sus movimientos sincronizados. Hasta el día de hoy, la grabación de la sonda STS-75 sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más impactantes jamás capturados en el espacio. Pero los encuentros inexplicables no comenzaron con las misiones del transbordador. Uno de los primeros avistamientos de ovnis de astronautas ocurrió décadas antes y provino de un hombre que no tenía nada que ganar mintiendo. Gordon Cooper vio algo de cerca, algo que nunca debería haber estado allí. Gordon Cooper no era un astronauta cualquiera, fue uno de los primeros de la NASA, los pioneros espaciales de Estados Unidos. Era piloto de combate, un hombre a quien le confiaban secretos nacionales, alguien que no se dejaba llevar por la fantasía. Cuando decía haber visto un ovni, la gente lo escuchaba. Su primer encuentro ocurrió años antes de su viaje al espacio. Mientras estaba destinado en la base aérea Edwards en la década de 1950, Cooper y su equipo presenciaron el aterrizaje de un platillo volante justo frente a ellos. Lo filmaron, lo reportaron y entregaron las imágenes a sus superiores. Nunca se volvió a ver, pero la historia ovni más famosa de Cooper ocurrió en órbita. Durante su misión Mercury Atlas 9 en 1963, algo extraño apareció fuera de su cápsula. Un objeto brillante y verdoso que se movía a velocidades increíbles. No era un satélite, no era basura espacial. Los operadores de radar en tierra confirmaron que lo estaban rastreando, lo que significa que no era solo una ilusión óptica. Cooper comunicó el avistamiento por radio a la NASA, pero al aterrizar algo cambió. A los periodistas no se les permitió preguntar al respecto. Las transcripciones oficiales omitieron cualquier mención del ovni, y a Cooper se le dijo que nunca lo mencionara públicamente. Años después rompió su silencio. Habló abiertamente sobre los ovnis, sobre lo que vio, sobre la negativa del gobierno a reconocer la verdad. Estaba convencido de que la inteligencia extraterrestre era real, que había estado aquí, que había estado observando. Leroy Chiao no era ajeno al espacio. Como comandante de la Expedición 10 a bordo de la Estación Espacial Internacional, había pasado meses en órbita contemplando la oscuridad infinita, observando cómo la Tierra se desplazaba a sus pies, pero un día apareció algo inexplicable. Ocurrió durante una caminata espacial. Chiao se encontraba fuera de la EI, flotando a cientos de kilómetros sobre el planeta, realizando tareas de mantenimiento rutinario. Su atención estaba concentrada, su mente fija en la tarea en cuestión. Entonces, de repente, algo llamó su atención. Una hilera de luces brillantes, uniformemente espaciadas, moviéndose en formación. No un solo objeto, sino varios, viajando juntos contra el telón de fondo de la Tierra. No seguían las trayectorias habituales de los satélites. No eran desechos espaciales dando vueltas en movimientos impredecibles. Estas luces se movían con precisión. Chiao se quedó atónito. Intentó comprender lo que veía. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando reportó el avistamiento, las explicaciones no tardaron en llegar. Barcos pesqueros en la Tierra, luces de la ciudad reflejándose en la atmósfera. Pero algo no cuadraba. Los objetos que vio no estaban debajo de él, estaban en el espacio, moviéndose de forma independiente. La NASA no investigó más. Como tantos avistamientos de ovnis por parte de astronautas, fue ignorado, racionalizado y archivado. Pero Chiao seguía fascinado por lo que había presenciado. Nunca afirmó que fuera extraterrestre, pero tampoco encontró una explicación satisfactoria. Fue otro recordatorio de que incluso en los entornos más controlados y tecnológicos aparecen cosas que no se pueden explicar, y los astronautas entrenados para ser los observadores más agudos de la historia de la humanidad siguen viéndolas. Edgar Mitchell no era un simple astronauta, era un científico, un oficial condecorado de la Marina y uno de los pocos humanos que había caminado sobre la Luna. Pero después de su misión Apolo 14, su enfoque cambió, porque Mitchell había aprendido algo que no podía ignorar. Nunca vio personalmente un ovni en el espacio, pero lo que vio fue aún más conmovedor. Conoció a personas de círculos militares y de inteligencia que le dijeron extraoficialmente que no estábamos solos.
Afirmó que los extraterrestres habían estado visitando la Tierra durante mucho tiempo, que el gobierno lo sabía y que la verdad se estaba ocultando al público. Mitchell no solo especulaba, pasó años hablando con funcionarios de alto nivel, incluidos aquellos que habían trabajado en Roswell. Habló con oficiales militares que juraron haber visto naves estrelladas, cuerpos extraterrestres muertos y tecnología tan avanzada que hacía que las aeronaves modernas parecieran primitivas. La NASA se distanció de las afirmaciones de Mitchell, pero eso no lo detuvo. Concedió entrevistas, escribió libros e insistió en que los gobiernos del mundo habían estado ocultando el conocimiento de los ovnis durante décadas. Incluso insinuó que algunos astronautas habían visto más de lo que se les permitía admitir. Y sin embargo, las palabras de Mitchell no eran completamente únicas. En todo el mundo, en plena Guerra Fría, los cosmonautas soviéticos habían presenciado sus propias cosas extrañas. Pero, a diferencia de Occidente, sus encuentros estaban enterrados aún más en el secreto. No fueron solo los astronautas estadounidenses quienes reportaron lo inexplicable. Los cosmonautas soviéticos tuvieron sus propios encuentros que fueron igual de desconcertantes, igual de misteriosos, pero aún más silenciados. Uno de los casos más famosos fue el de Pavel Popovich, un cosmonauta soviético muy respetado. Mientras volaba un avión a gran altitud en 1978, él y su tripulación vieron una enorme nave triangular siguiéndolos. No era un satélite, no era un meteorito, se movía con un propósito. Cuando lo reportó le dijeron que guardara silencio. Luego estuvo Vladimir Kovalyonok, un cosmonauta a bordo de la estación espacial Salyut 6 en 1981. Durante su misión vio un objeto fuera de la ventana de la estación, una esfera que pulsaba con energía, cambiando de forma mientras observaba. No se parecía en nada a la basura espacial. Antes de que pudiera agarrar una cámara, el objeto desapareció repentinamente. Otros cosmonautas soviéticos insinuaron encuentros extraños, pero se les advirtió que nunca hablaran de ellos. La KGB tenía un departamento entero dedicado a informes sobre ovnis, pero todo estaba bajo llave. A diferencia de Estados Unidos, donde los astronautas podían al menos insinuar sus experiencias, en la Unión Soviética hablar de ovnis podía arruinar una carrera o algo peor. Durante décadas, estas historias permanecieron enterradas. No fue hasta la caída de la Unión Soviética que comenzaron a filtrarse algunos informes, demostrando que incluso en el espacio algo observaba. Y si los astronautas y cosmonautas, algunas de las personas más capacitadas y sensatas de la Tierra, no podían explicar lo que veían entonces, ¿quién podría? La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Maurice Chatelain. No era astronauta, pero desempeñó un papel crucial en las primeras misiones espaciales. Fue jefe de comunicaciones de la NASA durante el programa Apolo, un hombre con acceso a señales de transmisión y conversaciones clasificadas entre astronautas y el Centro de Control de Misión, y lo que afirmó posteriormente impactó a todos los que lo escucharon. Chatelain afirmó que la NASA conocía la actividad extraterrestre en el espacio desde hacía mucho tiempo. Afirmó que todas las misiones Apolo se topaban con ovnis en algún momento, pero la información estaba enterrada, oculta tras documentos clasificados y explicaciones vagas. La verdad, dijo, era que los astronautas no estaban solos. Incluso sugirió que el Apolo 11, la primera misión en aterrizar en la Luna, había visto algo extraño nada más llegar. La charla de radio fue eliminada de las transmisiones públicas, pero según Chatelain, Neil Armstrong y Buzz Aldrin informaron de visitantes observándolos desde el borde de un cráter. Grandes objetos brillantes, simplemente allí, observando. La NASA desestimó las afirmaciones de Chatelain, pero no fue él el único que insinuó encuentros extraños durante el Apolo 11. El propio Buzz Aldrin hablaría más tarde de algo inusual que lo siguió en el camino a la Luna. Buzz Aldrin fue del segundo en pisar la Luna, solo superado por Neil Armstrong, pero su experiencia más extraña ocurrió incluso antes de aterrizar. De camino a la superficie lunar, Aldrin vio algo extraño fuera de la nave, un objeto brillante y móvil que seguía el ritmo del Apolo 11. Al principio pensó que podría ser una etapa de cohete agotada, alejándose de ellos, pero cuando contactaron con el control de misión, les informaron que la última posición conocida de la etapa del cohete estaba a más de 9,600 kilómetros de distancia. Lo que fuera que estuviera con ellos no era suyo. Aldrin y la tripulación debatieron si reportarlo. Hablar de ovnis no era precisamente alentador. Decidieron mencionarlo en términos vagos, manteniéndolo fuera de los registros oficiales. Años después, Aldrin reconocería públicamente el avistamiento, declarando que no estaba seguro de qué era, solo que no les pertenecía. La respuesta de la NASA: reflejos en las ventanas de la nave espacial, una excusa común, usada una y otra vez cuando los astronautas veían algo que no encajaba con el guión. El Apolo 11 hizo historia, pero su extraño encuentro camino a la Luna nunca fue investigado seriamente, y no fueron la única tripulación del Apolo que experimentó algo extraño. Tan solo 3 misiones después, el Apolo 14 tuvo su propio momento misterioso, uno que ocurrió a través de una frecuencia de radio abierta.
Durante las misiones Apolo, los astronautas tenían dos tipos de comunicación: transmisiones públicas que el mundo podía escuchar y canales privados médicos reservados para conversaciones no públicas. Pero durante el Apolo 14 se filtró algo que no debía ser escuchado. Una extraña conversación susurrada entre la tripulación emergió. Uno hablaba de un objeto desconocido que habían avistado. La transmisión fue grabada parcialmente antes de ser interrumpida. Las palabras fueron breves pero escalofriantes. Hemos encontrado el espectro. Todavía lo tengo. Sí, nos está observando. Luego, silencio. Se cambió de canal. Nunca se dio ninguna explicación adicional. La NASA nunca lo abordó. La transcripción permaneció enterrada durante años. Oficialmente, el Apolo 14 no tuvo encuentros con objetos desconocidos, pero la transmisión insinuaba algo más, algo visto, reconocido y luego rápidamente ocultado. Y cuanto más se profundiza en los registros de la era Apolo, más momentos extraños como este comienzan a aparecer. Conversaciones cortadas, luces inexplicables y relatos de astronautas que años después admitirían que habían visto cosas que no podían explicar. El Apolo 16 se concibió como una misión sencilla, un paso más en el viaje de la humanidad a través de la Luna. Pero lo que los astronautas capturaron en vídeo durante su estancia en órbita dejó una de las secuencias más controvertidas del Apolo jamás grabadas. Mientras el módulo de mando del Apolo 16 orbitaba la Luna, una cámara a bordo capturó un misterioso objeto en el espacio. Parecía ser una nave estructurada, metálica, que reflejaba la luz solar. Flotaba cerca de la nave espacial, aparentemente observando antes de alejarse lentamente. La grabación mostraba un objeto que no coincidía con ningún satélite, nave espacial o residuo lunar natural conocido. La explicación de la NASA: afirmaron que era el reflector del módulo lunar del Apolo 16, un reflejo de su propio equipo. Pero muchos no estaban convencidos. La forma en que el objeto se movía, la forma en que mantenía su posición y luego se alejaba lentamente, no coincidía con un simple reflejo de luz. Algunos investigadores creen que la grabación muestra una nave desconocida, posiblemente algo que monitoreaba al Apolo 16. El clip permaneció enterrado durante años y solo resurgió cuando la NASA publicó miles de viejas cintas del Apolo. Hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta clara. ¿Fue solo una ilusión óptica o se estaba observando al Apolo 16? Y si había algo ahí fuera, ¿qué vio primero el Apolo 11? Porque si las afirmaciones de Maurice Chatelain eran ciertas, Neil Armstrong vio algo aún más perturbador. Oficialmente, las primeras palabras de Neil Armstrong desde la Luna fueron de las más famosas de la historia. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero algunos creen que tuvo lugar otra conversación, una conversación privada, una que nunca se pretendió que se hiciera pública. Según informes filtrados y declaraciones de fuentes de inteligencia, Armstrong realizó una transmisión extraoficial urgente a la NASA justo después de pisar la Luna. En él describió grandes objetos que los observaban desde el borde de un cráter. La supuesta transmisión decía algo así: están aquí, nos están observando. Les digo que hay otras naves espaciales alineadas al otro lado del cráter. Nos están observando. La NASA cortó rápidamente la transmisión pública y cambió a un canal secreto. Armstrong y Aldrin continuaron su misión, pero según algunas fuentes estaban conmocionados. Tras su regreso, ninguno de los dos habló públicamente al respecto. La NASA descartó la afirmación, considerándola meros rumores conspirativos. Dicha transmisión nunca se confirmó y Armstrong nunca la reconoció públicamente. Pero años después, otros astronautas, incluido Edgar Mitchell, insinuaron que el Apolo 11 había visto algo inusual en la Luna. Si Armstrong realmente tuvo una conversación secreta ese día, ¿qué fue tan importante como para ocultarla al mundo? ¿Y por qué la NASA siguió negando los encuentros de astronautas con objetos desconocidos hasta que los denunciantes empezaron a filtrar imágenes? Durante décadas, la NASA mantuvo un control estricto sobre las grabaciones y comunicaciones de las misiones espaciales. Pero por mucho que intentaran ocultar la verdad, algunas piezas se filtraron. Excontratistas y empleados de la NASA han denunciado a lo largo de los años que ciertos videos fueron alterados, ocultados o clasificados deliberadamente. Una de las denunciantes más conocidas, Donna Hare, trabajaba como técnica fotográfica en la NASA. Afirmó haber visto imágenes manipuladas con objetos extraños editados antes de su publicación. No estaba sola. Otro extrabajador de la NASA, Ken Johnston, alegó que los astronautas del Apolo habían fotografiado objetos extraños en la Luna, pero se les ordenó entregar todas las imágenes, muchas de las cuales nunca se volvieron a ver. Luego estaban las transmisiones en vivo filtradas, transmisiones sin cortes de las misiones del transbordador y la Estación Espacial Internacional, que mostraban objetos moviéndose en contra de toda la física conocida antes de que la NASA cortara abruptamente la transmisión. Cada vez la respuesta era la misma: falla de la cámara, hielo, reflejos. Pero ¿cuántas coincidencias se necesitan para que deje de
de ser una coincidencia. Los denunciantes de la NASA insisten en que los astronautas se han encontrado con cosas que no pueden explicar, pero que admitirlo podría dañar la credibilidad, causar pánico público o, peor aún, revelar que no estamos solos. Durante décadas, los astronautas, nuestros ojos mejor entrenados en el espacio, han visto algo observando, siguiendo, esperando. La NASA lo niega, las imágenes se desvanecen, las voces se silencian, pero la verdad flota fuera de nuestro alcance, rodeándonos en la oscuridad. Si están ahí fuera, ¿qué quieren? En las profundidades del espacio, en la vasta nebulosa del Águila, se alzan imponentes estructuras de polvo y gas cósmico que parecen esculturas colosales. Estas formaciones, conocidas como los pilares de la creación, se extienden a lo largo de años luz, bañadas por el inquietante resplandor de las estrellas recién nacidas. Son inmensas, la más alta alcanza unos 5 años luz, lo que equivale a más de 48 billones de kilómetros de longitud. A primera vista parecen inmóviles, congeladas en el tiempo, pero en realidad estas nubes rebosan de actividad. En su interior, la gravedad atrae las partículas, formando densos cúmulos que se encienden y dan lugar a nuevas estrellas. Estas guarderías estelares dan origen a algunos de los objetos celestes más brillantes del universo. Y sin embargo, a pesar de su impresionante belleza, estos pilares están siendo destruidos lentamente por las mismas estrellas que ayudan a crear. Las estrellas jóvenes y masivas cercanas liberan una potente radiación que erosiona el gas, excavando intrincadas estructuras y dejando tras de sí solo las bolsas de material más densas. Con el tiempo, los pilares de la creación desaparecerán, borrados por las fuerzas del cosmos. Pero lo que es aún más asombroso es que podrían haber desaparecido ya. Al estar ubicados a 6.500 años luz de la Tierra, lo que vemos hoy es una imagen del pasado. Los astrónomos sospechan que una supernova cercana podría haberlos destruido, pero no lo sabremos hasta dentro de miles de años. Algunos incluso han especulado que estas formaciones podrían ser más que solo gas y polvo. Podrían albergar secretos sobre los misterios más profundos del universo, o quizás son una señal de algo más complejo en juego en el cosmos. Si bien la ciencia convencional ofrece respuestas, la vasta incógnita aún deja espacio para la curiosidad. En este preciso instante, en algún lugar del universo, una explosión libera en pocos segundos más energía que la que el Sol producirá en toda su vida. Estas explosiones cósmicas, conocidas como estallidos de rayos gamma o GRB, son los eventos más violentos y misteriosos jamás observados. Se presentan en dos formas: estallidos cortos que duran menos de 2 segundos y estallidos largos que pueden durar minutos. Pero no se dejen engañar por la duración. Cada estallido es tan intenso que eclipsa galaxias enteras. Los científicos creen que la mayoría de los GRB ocurren cuando estrellas masivas colapsan en agujeros negros, liberando chorros de radiación ultraenergética que recorren el espacio a casi la velocidad de la luz. Si uno de estos chorros apunta hacia la Tierra, presenciamos un destello tan brillante que puede verse a miles de millones de años luz de distancia. Algunos GRB provienen de las violentas fusiones de estrellas de neutrones, colisiones tan poderosas que envían ondas a través del espacio-tiempo mismo. El resplandor de estas explosiones se desvanece rápidamente, dejando solo preguntas a su paso. Lo inquietante es que si un estallido de rayos gamma ocurriera cerca y apuntara directamente a la Tierra, podría destruir la atmósfera de nuestro planeta en un instante. Si bien tal evento es extremadamente improbable, los científicos han encontrado evidencia que sugiere que un GRB podría haber causado una de las extinciones masivas pasadas de la Tierra. Por ahora, estos estallidos siguen siendo espectáculos distantes, fuegos artificiales cósmicos que nos recuerdan las fuerzas crudas e impredecibles que configuran el universo. Pero cuanto más profundizamos en el espacio, más nos damos cuenta de que no todo lo que hay ahí afuera es simplemente pasajero. Algunas cosas nos atraen. Todo lo que nos rodea, nuestro planeta, el Sol, la Vía Láctea entera, se mueve por el espacio a 2,1 millones de kilómetros por hora. Pero, ¿a dónde se dirige? La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más extraños e inquietantes de la astronomía, el Gran Atractor. Acechando a 200 millones de años luz de distancia, esta fuerza invisible arrastra nuestra galaxia junto con miles de otras hacia sí a velocidades inimaginables. A diferencia de un agujero negro, no atrae materia con un horizonte de sucesos. En cambio, parece ser una monstruosa concentración de masa oculta tras las densas nubes del núcleo de la Vía Láctea. Los científicos solo detectaron su influencia porque las galaxias a su alrededor se comportaban de forma extraña, acelerándose hacia un trozo vacío de cielo. ¿La razón? El Gran Atractor parece ser una anomalía gravitacional, una enorme estructura compuesta de galaxias, materia oscura y quién sabe qué más. Lo que hace que este fenómeno sea aún más extraño es que aún no sabemos exactamente qué hay allí. Algunos investigadores sugieren que el Gran Atractor es solo una parte de un supercúmulo de galaxias aún mayor, que atrae todo hacia una migración cósmica de la que nunca podremos escapar. Otros creen que podría indicar fuerzas que escapan a nuestra comprensión actual de la gravedad. Si algo tan masivo acecha en nuestro patio trasero cósmico, ¿qué más podría estar esperando ahí fuera en la oscuridad? Quizás de vez en cuando algo aún más inesperado nos visite.
Durante miles de millones de años, nuestro sistema solar ha estado vagando por la galaxia, aparentemente aislado, pero en 2017 algo cambió. Un objeto nunca visto antes pasó a toda velocidad cerca del Sol, moviéndose tan rápido que era imposible que perteneciera a nuestro sistema. Se llamó Oumuamua, una palabra hawaiana que significa explorador. Y eso es exactamente lo que se sentía, un visitante del espacio profundo atravesando nuestro vecindario antes de desaparecer en lo desconocido. A diferencia de un cometa o asteroide típico, Oumuamua era alargado como un cigarro, sin rastro visible de polvo o gas. Aún más extraño, al alejarse del Sol, aceleró ligeramente como si algo lo empujara. Los científicos propusieron explicaciones que iban desde la evaporación de hidrógeno congelado de su superficie hasta tecnología alienígena exótica. El misterio sigue sin resolverse. Luego, en 2019, llegó otro visitante, el cometa Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó más como un cometa tradicional, con su cola brillante incluida, lo que confirma que los objetos interestelares pasan por nuestro sistema, quizás con más frecuencia de lo que creemos. Si se encontraron dos objetos interestelares con tan solo unos años de diferencia, ¿cuántos más han pasado desapercibidos? ¿Y de dónde provienen? Algunas teorías sugieren que fueron expulsados de sus sistemas de origen tras caóticas reorganizaciones planetarias. Otras plantean la pregunta: ¿podría algo o alguien haberlos enviado? La próxima vez que un fragmento de otro sistema estelar entre en el nuestro, podríamos tener mejores herramientas para estudiarlo. Hasta entonces nos queda observar y esperar, y al mirar hacia afuera seguimos encontrando gigantes cósmicos que desafían las expectativas. En las profundidades de la nebulosa de la Tarántula, en un cúmulo estelar tan compacto que las estrellas casi se tocan, se esconde la estrella más masiva jamás descubierta, R136A1. Este horno colosal es tan extremo que desafía los límites de lo que creíamos posible para una estrella. Se estima que alguna vez tuvo una masa 300 veces superior a la del Sol, aunque con el tiempo ha perdido una parte significativa de su material. Incluso ahora eclipsa a casi cualquier otra estrella conocida, ardiendo a una temperatura casi 100 veces superior a la del Sol y brillando millones de veces más. Una estrella como esta no debería existir por mucho tiempo. Cuanto más grande es una estrella, más rápido consume su combustible, y R136A1 no es la excepción. Se dirige velozmente hacia un destino explosivo, probablemente una supernova de inestabilidad de pares, un evento tan violento que no dejaría atrás un agujero negro ni una estrella de neutrones. En cambio, se destruiría por completo, liberando cantidades inimaginables de energía al cosmos. Lo verdaderamente fascinante es que los científicos no comprenden del todo cómo se formó una estrella tan masiva. Las teorías sugieren que podría haber sido el resultado de la fusión de múltiples estrellas, o quizás las condiciones en la nebulosa de la Tarántula le permitieron crecer más allá de lo que debería ser posible. ¿Podrían haber existido estrellas aún más grandes en el pasado del universo solo para desaparecer antes de que pudiéramos detectarlas? Si bien R136A1 es la estrella más masiva que conocemos, puede que no sea el verdadero límite de los extremos estelares, y mientras este gigante ardiente domina un extremo de la escala cósmica, en el extremo opuesto hay un lugar tan frío que desafía la imaginación. El espacio es frío, tan frío que la mayor parte se sitúa a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pero en una misteriosa nebulosa, las temperaturas descienden aún más. Ubicada a 5000 años luz de distancia, la nebulosa Boomerang ostenta el título del lugar natural más frío conocido del universo. Su temperatura, la asombrosa cifra de 272,6 grados Celsius, lo que la hace más fría que la radiación de fondo remanente del Big Bang. ¿Cómo es esto posible? La nebulosa es en realidad el último aliento de una estrella moribunda que expulsa gas tan rápido que se expande y se enfría más rápido que cualquier otro objeto conocido. Esta rápida expansión ha creado una inquietante estructura fantasmal, una nube con forma de reloj de arena que parece brillar tenuemente al observarse en el infrarrojo. Pero hay algo extraño en ella. La nebulosa Boomerang no debería ser capaz de soportar un frío tan extremo durante mucho tiempo. Algunos científicos sospechan que la estamos captando en una rara y fugaz fase de la evolución, un momento en el tiempo que no durará mucho más. A medida que los telescopios mejoran, los astrónomos esperan descubrir exactamente qué está sucediendo dentro de esta extraña congelación cósmica profunda. ¿Podría haber un lugar aún más frío ahí fuera, oculto en la oscuridad? Por ahora, la nebulosa Boomerang ostenta su récord de escalofriantes resultados, pero en la búsqueda de otras rarezas cósmicas ya hemos encontrado planetas que parecen pertenecer al reino de la ciencia ficción.
Una puesta de sol brillante, 2 soles suspendidos en el cielo. Parece sacado de Star Wars, pero resulta que los mundos como Tatooine son reales. Los astrónomos han descubierto múltiples planetas circumbinarios que orbitan no una, sino 2 estrellas. En lugar de un solo amanecer, estos mundos tendrían cielos dinámicos y cambiantes, a veces iluminados por 2 soles resplandecientes, a veces por un crepúsculo inquietante cuando las estrellas se alinean a la perfección. Uno de los planetas más famosos es Kepler 16b, un gigante gaseoso del tamaño aproximado de Saturno que orbita 2 estrellas a la vez. Luego está Kepler 47c, que se encuentra cómodamente en la zona habitable de su sistema, lo que significa que, en teoría, podría tener condiciones adecuadas para la vida. Y quién sabe qué encontraremos a medida que sigamos explorando los cielos. Algunos astrónomos creen que podría haber planetas circumbinares rocosos similares a la Tierra esperando a ser encontrados. Pero vivir en un mundo con 2 soles no sería sencillo. El clima en estos planetas sería impredecible, cambiando entre calor y frío extremos dependiendo de las posiciones de las estrellas. ¿Sería capaz la vida de adaptarse? ¿Podrían existir criaturas extraterrestres en condiciones diferentes a las que vemos en la Tierra? El descubrimiento de estos planetas nos ha obligado a repensar lo que es posible en los sistemas planetarios. Y si pueden existir mundos extraños alrededor de múltiples soles, ¿qué sucede cuando superamos los límites incluso del tiempo mismo? Los agujeros negros ya son aterradores. La gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, pero lo que es aún más extraño es lo que le sucede al tiempo cerca de uno. Si te acercaras a un agujero negro, el tiempo se ralentizaría drásticamente en comparación con un observador a distancia. Cuanto más te acercaras, más lento transcurriría el tiempo hasta que, en el horizonte de sucesos, parecería congelarse por completo desde una perspectiva externa. Esto no es solo una teoría, es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. Los científicos incluso han observado esta distorsión del tiempo en acción. Alrededor de objetos masivos como el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, las estrellas parecen moverse de forma extraña, lo que confirma sutilmente que el tiempo fluye de forma diferente cerca de campos gravitatorios intensos. Pero ¿qué ocurre si algo o alguien cae dentro? Experimentarían el tiempo de una forma completamente ajena a nosotros. Algunos han especulado que los agujeros negros podrían actuar como máquinas del tiempo unidireccionales, conduciendo a regiones del universo que aún no podemos comprender. ¿Podría una civilización avanzada manipular este efecto para viajar a través del tiempo? Si bien los agujeros negros amplían nuestra comprensión de la física, distan mucho de ser el único gran misterio cósmico. La pregunta más importante en astronomía es una que aún nos cuesta responder: ¿qué compone la mayor parte del universo? Cuando miras el cielo nocturno, solo ves una pequeña fracción de lo que realmente hay. Todo lo que podemos observar, estrellas, planetas, galaxias, constituye solo el 5% del universo. El resto no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero sabemos que está ahí. Los científicos lo llaman materia oscura y energía oscura, y juntas conforman la gran mayoría del cosmos. La materia oscura actúa como un pegamento invisible que mantiene unidas las galaxias. Sin ella, las estrellas de una galaxia en rotación deberían separarse, pero no lo hacen. Algo invisible está proporcionando gravedad adicional y sea lo que sea, supera a toda la materia visible en el universo. Luego está la energía oscura, un misterio aún mayor. Esta fuerza parece estar separando el universo, haciendo que se expanda a un ritmo acelerado. Eso no debería estar sucediendo, al menos según la física que entendemos actualmente. A pesar de décadas de investigación, todavía no sabemos exactamente qué son la materia oscura y la energía oscura. ¿Podría la materia oscura estar hecha de partículas exóticas que aún no hemos descubierto? ¿O es algo completamente diferente? Una falla fundamental en cómo entendemos la gravedad misma. Algunos teóricos incluso sugieren que la energía oscura podría estar vinculada a múltiples universos o dimensiones ocultas. En este momento nos quedan más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura: sea lo que sea que esté ahí afuera, está moldeando el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Durante años, los astrónomos han captado breves y potentes señales de radio procedentes del espacio profundo. Las ráfagas rápidas de radio, o FRB, cada una dura apenas milisegundos, pero libera tanta energía como la del Sol en un año entero. Lo curioso, la mayoría provienen de fuentes desconocidas, a miles de millones de años luz de distancia. Algunas FRB aparecen solo una vez, mientras que otras se repiten de forma impredecible. Una de las más famosas, la FRB 2102, se ha rastreado hasta una galaxia enana, pero nadie sabe qué la causa. Algunas teorías sugieren estrellas de neutrones con campos magnéticos ultrapotentes, mientras que otras proponen explicaciones más exóticas. Podrían ser señales de una civilización extraterrestre avanzada. Aunque todavía no hay pruebas, la idea sigue resurgiendo. Nuevos telescopios detectan cientos de estas ráfagas, pero aún desconocemos su verdadera naturaleza. Son fenómenos cósmicos que no hemos comprendido del todo, o alguien o algo las envía deliberadamente. El misterio sigue sin resolverse, pero en el espacio no faltan objetos extraños e inexplicables, incluidas galaxias que parecen demasiado perfectas para ser reales.
Las galaxias tienen muchas formas, espirales, elípticas, cúmulos irregulares, pero luego está el objeto de Oort, una galaxia tan extraña que parece una ilusión óptica cósmica. Un anillo casi perfecto de brillantes estrellas azules rodea un núcleo denso y dorado sin aparente nada en el medio. Descubierto en 1950, el objeto de Oort aún desafía toda explicación. Podría haberse formado a partir de una rara colisión galáctica o podría ser un caso único de una galaxia anular aislada, donde las fuerzas gravitacionales moldearon las estrellas en un bucle casi perfecto. Aún más extraño, los astrónomos descubrieron posteriormente otra galaxia anular situada en las profundidades de la imagen del objeto de Oort, como un espejo cósmico. Si bien la mayoría de las galaxias son fáciles de clasificar, el objeto de Oort se niega a encajar en el molde. Se trata de una estructura excepcionalmente rara, o simplemente no comprendemos toda la gama de formaciones galácticas. Algunos misterios del universo parecen desafiar incluso las leyes de la física, especialmente cuando se trata de los agujeros negros y sus opuestos teóricos. Conocemos los agujeros negros, lugares donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Pero, ¿qué pasaría si existieran objetos que hicieran exactamente lo contrario? La física teórica sugiere que podrían existir agujeros blancos, objetos que nunca permiten que nada entre, y en cambio expulsan continuamente materia y energía. Hasta ahora nunca se ha observado un agujero blanco, pero algunos investigadores creen que podrían ser reales. Algunas teorías incluso sugieren que el Big Bang en sí mismo pudo haber sido un agujero blanco gigante que vertió energía a la existencia. ¿Podrían estos extraños objetos seguir existiendo en algún lugar del universo? Algunos incluso han propuesto que ciertos estallidos de rayos gamma, esas poderosas explosiones cósmicas, podrían ser breves destellos de agujeros blancos que aparecen y desaparecen. Si bien los agujeros blancos siguen siendo puramente teóricos por ahora, el universo está lleno de objetos increíblemente brillantes y energéticos. Algunos de ellos brillan tan intensamente que pueden verse a través de miles de millones de años luz. Si los agujeros negros son conocidos por absorber luz, los cuásares son todo lo contrario. Brillan con tanta intensidad que eclipsan galaxias enteras. Un cuásar es un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia distante que consume materia activamente y emite enormes cantidades de energía. Los cuásares más potentes son miles de millones de veces más brillantes que el Sol, con enormes chorros de radiación que se extienden a años luz. El cuásar 13E233, el primero jamás descubierto, es tan luminoso que puede verse a 2400 millones de años luz de distancia, y sin embargo, a pesar de su brillo, los cuásares también son recordatorios de la destrucción. Se alimentan del material que los rodea y consumen gradualmente sus galaxias anfitrionas. Los cuásares ofrecen una visión del universo primitivo, tal como era mucho más común hace miles de millones de años. Su producción de energía contribuye a la formación de galaxias enteras, influyendo en la formación de estrellas y planetas. Pero no todas las estrellas se comportan de forma predecible. Algunas parpadean y se atenúan de maneras que desconciertan incluso a los astrónomos. La mayoría de las estrellas brillan de forma constante con ligeras variaciones de brillo. Sin embargo, la estrella de Tabi rompe todas las reglas. Observada por primera vez por la astrónoma Tabeta Boyajian, esta estrella pierde brillo hasta un 20% a intervalos irregulares. Nunca se había visto algo parecido. Al principio, los astrónomos pensaron que podría tratarse de un enjambre de cometas que bloqueaban la luz, pero ninguna otra estrella ha mostrado este tipo de atenuación. Algunos investigadores incluso han sugerido que una megaestructura alienígena, como una esfera de Dyson, podría estar bloqueando parcialmente la luz de la estrella, aunque todavía no hay pruebas reales de ello. Lo verdaderamente desconcertante es que la atenuación ha continuado durante años, a diferencia de un tránsito planetario normal. Los científicos siguen buscando respuestas, pero lo que sea que esté sucediendo alrededor de la estrella de Tabi es algo que nunca antes habíamos visto. Y cuando se trata de objetos celestes extraños, nada es más impredecible que los planetas que ni siquiera tienen un hogar. La mayoría de los planetas orbitan estrellas, pero los planetas errantes no pertenecen a ningún sistema solar. Vagan solos por la galaxia, sin la fuerza de la gravedad, flotando sin cesar en la oscuridad. Los astrónomos estiman que podría haber miles de millones de estos mundos perdidos vagando entre estrellas, expulsados de sus sistemas de origen por el caos gravitacional. Lo más extraño, algunos planetas errantes aún podrían tener geología activa o incluso océanos ocultos bajo densas atmósferas. Sin una estrella que les proporcione calor, estos planetas dependen de su energía interna, la desintegración radiactiva, el calor atrapado o incluso las fuerzas de marea de compañeros invisibles. Algunos incluso podrían tener vida sobreviviendo en profundos y cálidos reductos bajo gruesas capas de hielo. El descubrimiento de planetas errantes desafía todo lo que creíamos saber sobre la formación planetaria. ¿Cuántos de ellos hay ahí fuera? ¿Podría alguno pasar cerca de nuestro sistema solar en un futuro lejano?
Miremos donde miremos en el espacio, persiste un tenue resplandor, una reliquia del nacimiento del universo. Se trata del fondo cósmico de microondas, FCM, radiación remanente del Big Bang hace casi 13.800 millones de años. Es la luz más antigua del universo que se ha extendido con el tiempo hasta convertirse en un susurro frío e invisible. El FCM es como una instantánea fosilizada del cosmos primitivo, que muestra diminutas variaciones de temperatura que finalmente dieron lugar a galaxias, estrellas y planetas. Detectada en 1965, esta radiación confirmó que el universo tuvo un comienzo ardiente, pero aún existen misterios, extrañas anomalías de temperatura insinúan que algo más profundo podría estar en juego en la propia realidad. La Gran Mancha Roja de Júpiter es la tormenta más grande y duradera del sistema solar. Con más de 16.000 kilómetros de ancho, podría engullir la Tierra entera. Observada por primera vez hace más de 350 años, continúa rugiendo con vientos de más de 640 kilómetros por hora. A diferencia de los huracanes terrestres que se extinguen a los pocos días, la Gran Mancha Roja se alimenta de las potentes corrientes en chorro de Júpiter. Pero se está reduciendo. Su forma, que una vez fue gigante, ahora tiene aproximadamente la mitad del tamaño que tenía hace un siglo. ¿Desaparecerá por completo o se transformará en algo nuevo? Nadie lo sabe con certeza, pero Júpiter no es el único lugar con un clima extraño. Mucho más allá de los planetas y la frontera helada permanece en gran parte inexplorada. Más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, se encuentra la nube de Oort, una vasta capa de objetos helados que rodea el sistema solar. Se cree que se extiende años luz en el espacio. Esta región helada es donde nacen los cometas de periodo largo. Ninguna sonda espacial la ha alcanzado jamás y su tamaño y composición exactos siguen siendo inciertos. Pero su existencia explica por qué ocasionalmente vemos cometas descender hacia el Sol. Son visitantes de este reino lejano e intacto. ¿Podría albergar planetas desconocidos o incluso pistas sobre el nacimiento del sistema solar? Por ahora sigue siendo una frontera invisible, un límite frío y tranquilo del mundo conocido, pero en nuestro propio vecindario planetario las tormentas adoptan una forma mucho más extraña. La tormenta hexagonal de Saturno, que gira en su polo norte, es uno de los patrones meteorológicos más extraños jamás observados. A diferencia de las caóticas tormentas de otros planetas, esta es un vórtice hexagonal perfecto que se extiende a lo largo de 32.000 kilómetros y gira a casi 320 kilómetros por hora. Observada por primera vez por la Voyager 1 en la década de 1980 y estudiada posteriormente en detalle por Cassini, esta inusual tormenta se ha mantenido estable durante décadas. ¿Cómo crea un planeta una tormenta con una geometría perfecta? Algunos creen que se debe a potentes ondas atmosféricas, pero ningún otro planeta tiene algo parecido. El hexágono de Saturno es otro recordatorio de que las leyes de la naturaleza pueden adoptar formas inesperadas y hermosas, y cuando se trata de física extrema, nada supera a las estrellas más extrañas del universo. Tras la explosión de una estrella masiva en una supernova, solo queda un núcleo ultradenso, una estrella de neutrones, con tan solo 16 kilómetros de ancho, pero más pesada que el Sol. Estos cuerpos estelares son tan densos que un trozo del tamaño de un terrón de azúcar pesaría 1.000 millones de toneladas. Algunas estrellas de neutrones giran rápidamente, emitiendo potentes rayos de radiación. Son púlsares, faros cósmicos que parpadean en el espacio. Otras colisionan, creando explosiones de oro y platino. Se desconoce la física que opera en su interior. ¿Podría existir la materia en un estado completamente nuevo? Las estrellas de neutrones se encuentran entre los objetos más extraños jamás descubiertos, curvando el espacio-tiempo e incluso nuestra comprensión de la realidad. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estos fenómenos te impresionó más. Para más información útil, mira otros vídeos.